en materia contable. Mientras tanto, quiero saludar con mucho gusto a los colegas que nos están escribiendo en el chat y que están también aquí en la barra de invitados. Saludo con mucho gusto a Silvia Rosales, a Julio de Chiapas, buenas tardes hasta Comitán, saludos por ahí Julio. Están agregando a esta comunidad virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC en su programa La Hora del Taxista. Bueno, ¿por qué hablar de estas aportaciones para futuros aumentos de capital? Bueno, como tú sabes, cuando se inicia una sociedad mercantil, por lo general, pues para que pueda operar requiere de capital de trabajo. Si bien es cierto, no está regulado propiamente en la legislación de sociedades mercantiles, es un concepto financiero y que debe de constituirse un capital social. La aportación que tiene esta sociedad mercantil para efectos de iniciar las operaciones. Y bien, pudimos haber iniciado 2014, 2015, 2016. Sin embargo, tú sabes que pueden haber ahí algunas situaciones como proyectos, planes de inversión para financiamiento, para la adquisición de maquinaria, expansión, etc. Y que muchas veces no queremos incrementar el capital social y decimos, oye, ¿por qué mejor no hacemos las aportaciones para futuros aumentos de capital? Y que estas, sin duda, representan una inyección de recursos a la entidad económica. Pero en un ambiente financiero, en un ambiente corporativo, en un ambiente fiscal en cuanto al efecto y en cuanto al envío de la contabilidad electrónica, debemos tener mucho cuidado en cómo lo estamos reflejando, cómo lo estamos valorando y cómo lo estamos presentando. Es lo que vamos a comentar en esta emisión. Si tuvieras ahí alguna duda, algún comentario, por favor, estamos a tus órdenes para cualquier duda o comentario. Bien, iniciamos primero al hablar del término contable. La NIF A5, en los elementos básicos de los estados financieros, nos hace una definición y sobre todo una precisión del capital contable. Y bueno, distingue entre entidades lucrativas y entidades con propósitos no lucrativos, teniendo que las entidades lucrativas buscan retribuir o buscan resarcir la aportación de sus integrantes o socios, a diferencia de las entidades con propósitos no lucrativos, que esto lo que están buscando propiamente es no redimir o satisfacer el interés de los integrantes, sino una actividad no lucrativa. Entonces, acá hablamos de una distinción que se usa el capital contable para las entidades lucrativas y patrimonio contable para las entidades con propósitos no lucrativos. Sin embargo, para efectos de las normas de información financiera, se van a referir para efectos del capital contable. Y esta NIF A5, como elemento básico de los estados financieros, señala que el capital contable es el valor residual de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos, recordando y no perdiendo de vista la transición que ha tenido el concepto de activo. Cuando tal vez por ahí nos dijeron que activos son los bienes y derechos que tiene una entidad económica, ¿sí? La NIF son recursos identificados y controlados por una entidad del cual se esperan fundadamente beneficios económicos futuros derivados de operaciones o eventos ocurridos en el pasado. Ese es el activo. Y en su momento vamos a platicar algunos aspectos precisamente del aspecto financiero de activos, pasivos y del capital. Y por su parte, el pasivo nos dice que es las obligaciones virtualmente ineludibles derivado de obligaciones ocurridas en el pasado y que implican un sacrificio económico o presente de los recursos. Entonces, si lo pudiéramos resumir, los bienes de los cuales yo espero recibir beneficios económicos menos los sacrificios económicos de eventos ocurridos en el pasado, me va a quedar el capital contable, que es propiamente activo menos el pasivo, como lo conocemos conceptualmente hablando. Ahora bien, hablar de este concepto de capital contable, tendremos que remitirnos también a las normas de información financiera para que éstas nos digan cómo
es que se integra el capital contable? Por su parte, la NIF C11, en su parte 31.1, nos dice que el capital contable, en el mismo tenor de la NIF A5, es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Por lo anterior, también se denomina que son los activos netos. Las obligaciones que ya fueron descontadas de esos beneficios económicos, pues simplemente me da ese concepto del activo neto. ¿Y cuáles son las características que podemos mencionar, que podemos señalar acerca de este capital contable? Bueno, primero, surge por aportaciones de los propietarios, por las transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad. Lo que conocemos como el capital social por las aportaciones, pero también nota cómo existen las transacciones y otros eventos, que cuando tú analizas los postulados básicos de las normas de información financiera, encontramos que existe el postulado de denominación contable, que nos habla del momento del registro, no importando propiamente cuándo se realizó para fines contables la transacción, la transformación interna y el otro evento, sino cuándo se conoce. Ya en su momento platicaremos de los efectos fiscales de los postulados básicos y los efectos fiscales de la ley del impuesto sobre la renta. Bien. Habla también de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Entendiéndose las transacciones se entiende de dos tipos, una que es recíproca y otra que es no recíproca. La recíproca es cuando hay transferencias de recursos entre dos entidades, tal es el caso de la compra-venta. La no recíproca es cuando nada más una transfiere y nada más una recibe, como es el caso de las donaciones. Ahí tenemos configurado este concepto de transacciones recíprocas y no recíprocas. Y luego dice de otros eventos. Estos otros eventos son circunstancias ajenas al control de la entidad, como el caso de la devaluación, el caso de la inflación, entre otros eventos económicos, que, como está diciendo, está afectando a la entidad económica. Luego dice este párrafo 32.1 de la NIF 11 que desde el punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos. Lo parafraseamos, el derecho sobre el capital contable, y se ejerce mediante el reembolso o el decreto de los dividendos. Porque, lo veremos ya en breve, cuando yo aporto, por ejemplo, 100,000 pesos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? En una entidad lucrativa, esperando que esos 100,000 pesos generen utilidades para que ya sea que lo convierta o que tenga estos dos caminos, el decreto de los dividendos, utilidades o el reembolso del capital. Y bueno, contablemente tiene un tratamiento que será hasta el monto del capital, si no, tendría que tomar utilidades acumuladas. Para efectos contables y para efectos fiscales, estoy ante la presencia de una reducción de capital. Reducción de capital que, bueno, ya me tendría que remitir al artículo 78 de la ley del impuesto sobre la renta. Bien, vamos a continuar. El concepto de capital contable se utiliza para entidades lucrativas y el de patrimonio contable para las entidades con propósitos no lucrativos. De acuerdo con su origen, el capital contable se clasifica en capital contribuido y en capital ganado. Para el tema de nuestras aportaciones para futuros aumentos de capital, solamente nos vamos a referir al capital contribuido. Ya en otra ocasión vamos a platicar acerca del capital ganado. Pero hoy veremos el capital social y veremos las aportaciones para futuros aumentos de capital. Y bueno, pues más adelante veremos la clasificación y la evaluación del capital contribuido y del capital ganado, de acuerdo a esta NIF C11. Bien. El párrafo 42.1.2 nos dice que el capital contribuido lo integran las aportaciones de los propietarios recibidas por la entidad y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. En el capital contribuido se incluyen también estas aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas en emisión de acciones y otros instrumentos financieros que por sustancia económica califican como capital. Pero bueno, no se trata solamente de distinguir que nuestro capital contribuido está integrado, por el capital social proveniente de aportaciones y también las aportaciones para futuros aumentos de capital.
sino que hay que considerar algunas características o algunos requisitos para que se pueda dar esta condición. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo tendría propiamente ya un valor contable de las acciones. Y esto es muy importante que se considere para efectos de la valoración del capital contable. Párrafo 42.1.3. El capital contribuido debe reconocerse por el valor razonable del monto aportado a la entidad. ¿A qué se refiere con el valor razonable? Bueno, también recordemos que existe un postulado de la valuación y nos está diciendo propiamente que le debemos asignar el valor más real o más objetivo a esas operaciones que afecten económicamente a la entidad. Aquí tal vez no tendría problema porque si yo digo que voy a dar un cheque por 100,000 pesos para aportación de capital o para aportación de recursos de capital, no hay problema. Pero ¿qué sucede si te doy esta maquinaria que en el mercado vale 500,000 pesos, pero yo quiero que valga 2 millones de pesos? Tiene que ser un valor razonable o el valor más objetivo. Luego nos dice que este valor razonable no debe modificarse por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros que representan el capital contribuido. El cambio en valor del mercado de dichos instrumentos afecta únicamente al tenedor de los mismos, pero no a la entidad emisora, o sea, al accionista, no a la entidad económica llamada persona moral. Párrafo 42.1.3 nos dice que el capital emitido en adquisiciones de negocios para adquirir un activo específico se evalúa al valor razonable del capital emitido a la fecha de la emisión. Nuevamente, asignarle el valor más objetivo a ese capital. Y el 42.1.4 nos dice que esas características de los instrumentos financieros de capital se establecen tanto en los contratos que los sustentan como en las leyes que los regulan. Por ello les estoy haciendo el señalamiento o el énfasis del valor del mercado, porque recordemos que la norma fiscal también lo está regulando. Seguimos con el párrafo 42.1.1. Los instrumentos financieros de capital que integran el capital social pueden ser, dependiendo del tipo de la sociedad emisora, acciones, partes sociales o títulos equivalentes. Los títulos representativos del capital. Si yo aporto 100,000 pesos y hablo de una sociedad mercantil, incluyendo las SAS, sociedades por acciones implicadas, bueno, el título representativo de ese capital se establece ya sea por acciones, partes sociales u otros títulos, ya sea una ley agraria, una ley mercantil, societaria, según sea el caso. Por eso es muy importante la vinculación que estamos teniendo aquí en materia financiera, materia de las NIF, con los aspectos corporativos. Estos instrumentos pueden ser de varias clases, ya sea ordinarios, preferentes, con voto limitado, con o sin expresión a la nominal, con dividendos mínimos acumulativos, al portador nominativos, etc. Esto ya tú lo consideras desde el punto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y el párrafo 42.2.2 nos dice: el importe recibido por la entidad por las acciones suscritas y pagadas representa el capital social. Fíjate, suscritas y pagadas. Y entonces, ¿en dónde queda el capital suscrito y no pagado? El conocido capital no exhibido. De acuerdo a las NIF, no debe de ser capital social, porque entonces, cuando se lleva a cabo la asamblea para la distribución de dividendos y utilidades, pues yo a qué me estoy enfrentando, a que voy a considerar el derecho que tienen aquellos socios accionistas que han pagado, que han exhibido el capital suscrito. Luego entonces dice, no todas las acciones tienen expresado un valor nominal, no obstante, todas tienen un valor nominal intrínseco, resultante de dividir, y esto tú y yo lo conocemos con la fórmula, el capital social entre el número de acciones suscritas y pagadas. No voy a considerar, pensemos, que yo tengo el capital suscrito de 100,000 pesos, capital exhibido 70,000 y capital exhibido 30,000. No voy a decir, a ver, si las acciones valen 1,000 pesos cada una, no voy a decir 100,000 entre 1,000, no, voy a decir 70,000
entre 1000 para que yo pueda, pero 70,000 entre 1000 para que yo pueda conocer el valor contable de cada acción, ¿vale? Entonces, es muy importante, fíjate cómo estamos aquí reconociendo este efecto contable, cómo estamos viendo este efecto fiscal. Te lo quiero adelantar tantito. A ver, vamos a ver si tengo aquí oportunidad de escribir. Creo que aquí, ahí está. Ahí está apareciendo. Y se me ocurre lo siguiente, que tenemos, lo estoy poniendo en la parte de abajo, 100 acciones a 1000 pesos cada una. Esto importa la cantidad de 100,000 pesos. ¿Esto qué está representando para la entidad? Este es su capital social suscrito. Pero como te decía, existen 70 acciones igual con el valor de 1000 pesos. Importan la cantidad de 70,000 pesos, que es el capital social suscrito y exhibido. Y por otra parte yo tengo 30 acciones igual con un valor nominal de 1000 pesos, que importan igual 30,000 pesos, que es el capital social suscrito no exhibido. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esos 30,000 pesos de capital no exhibido, no pagado. Porque entonces, si ahora yo me remito o si me voy al momento fiscal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si hubiera reembolso de capital para efectos fiscales, artículo 78, ¿cuánto es lo que se podría reducir de capital? Bueno, tendríamos que irnos en primer lugar a la integración de la cuenta de capital de aportación. Y yo no puedo decir que el valor de la cuca inicia con 8,000. Dice el artículo 78 que las aportaciones que se consideran para el estado de la cuca son las pagadas. Por lo tanto, el cuca iniciaría con 70,000 pesos. ¿Y cuánto es lo que se retiraría entonces en su momento? 70,000. En tanto, no estén pagados los otros 30,000 pesos. Pero bueno, vean la distinción que hace este párrafo 42.2.2 de la NIF C11. Continuamos, párrafo 42. Perdón. A ver. Entonces dice el párrafo 42.2.2, el valor nominal intrínseco, o como lo conocemos, el valor contable de las acciones, ¿cómo se expresa? Bueno, ya hemos dicho que tenemos el valor de capital social entre las acciones suscritas y pagadas. ¿Con esto qué estoy teniendo? Estoy teniendo el valor nominal de aquellas que no tienen un valor nominal. Por otra parte tengo el valor contable de las acciones, que es el capital contable entre, a ver si me actualizo por acá, es el valor contable. ¿Cómo lo determino? Capital contable entre las acciones pagadas, para efectos de considerar cuánto vale la acción en el mercado. ¿Y por qué capital contable? Porque incluye al capital contribuido y al capital ganado. Capital contribuido, las aportaciones, y el capital ganado, las utilidades o pérdidas que tenga esa entidad económica. Continuamos. El párrafo 42.2.3 dice, cuando los propietarios no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, el importe no pagado debe restarse del capital social suscrito para presentar el capital social pagado. Pero vean también esta acotación que muchos teníamos o que muchos tenemos y que puede tener ahí un conflicto con la contabilidad electrónica anexo 24. Dice, no debe reconocerse el importe no pagado, el capital
suscrito no exhibido de las acciones suscritas con una cuenta por cobrar a los propietarios de la entidad, aun cuando esté amparada por títulos de crédito. ¿Qué está diciendo? No puedo decir, voy a efectuar el asunto de constitución de la persona moral, cargo a bancos con abono al capital social, porque se supone, como dicen las actas constitutivas, en el momento de la integración o la constitución, dice, y las acciones están íntegramente suscritas y pagadas. Y hay que tener mucho cuidado de eso desde el punto de vista de las asambleas, porque ¿qué es lo que yo necesito determinar? ¿Qué es lo que necesito yo considerar? Si me están diciendo el acta constitutiva que todas las acciones están suscritas y pagadas, ¿cómo lo pagó? Cargo a caja con abono a capital social, ¿sí? Pero si realmente se diera la situación en donde, que diga, por ejemplo, el capital se integra por 100 acciones de 1,000 pesos cada una de ellas, de las cuales 70 son pagadas al momento de la constitución de la sociedad mercantil, entonces ahí se demuestra que ya sea que el socio A y B pagaron con cheque de ellos, pagaron en efectivo, aportaron en especie, y este me va a dar el asiento, cargo a bancos, cargo a caja, cargo al equipo de transporte, moneda de equipo, con abono al capital social. Pero, ¿cuánto abonaría el capital social? ¿Los 70? No, tendría que ser los 100,000 pesos. Y alguien va a preguntar, oye, ¿y qué hago con los 30,000 pesos restantes? Esos 30,000 pudimos haber dicho en su momento. Bueno, lo llevas a cuentas por cobrar, socios accionistas, subcuenta, socio A, subcuenta, socio B. Pero espérame, de acuerdo a la NIF, yo lo tendría que estar restando del capital social. Y para efectos del envío de la cuenta electrónica, lo estaría llevando a otras cuentas de capital con naturaleza, en este caso deudora, para poder reflejar esa disminución. Al finalizar, si estamos iniciando la sociedad mercantil, la persona moral, yo tendría de capital contable contribuido 70, ganado 0, capital contable 70,000, y ahí estoy reflejando con exactitud el valor contable, el valor social de esta operación. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, estimados amigos que nos acompañan en la sala virtual de la ANAPINET? Estamos platicando acerca de las aportaciones para futuros aumentos de capital, su incidencia en las normas de información financiera y el alcance que puede tener también en materia fiscal. Luego nos dice, una acción ordinaria o común es un instrumento financiero de capital que está subordinado a todas las otras clases de acciones en cuanto a su derecho de recibir dividendos o a su reembolso. Las acciones ordinarias participan en las utilidades solo después de que han participado todos los otros instrumentos de capital. Es posible que una entidad tenga más de una clase de acciones ordinarias. Las acciones de la misma clase tienen los mismos derechos de recibir dividendos o de ser reembolsadas. Entonces, mira el estudio que tendríamos que estar efectuando para considerar los tipos de acciones. El párrafo 42.3.1 nos habla de las aportaciones en especie. ¿Qué ocurre? Las aportaciones en especie deben reconocerse con base en el valor razonable de los activos aportados o de los pasivos asumidos por un accionista, determinado de acuerdo con la ley relativa a la evaluación del activo o el pasivo correspondiente. Nuevamente, el valor objetivo, el valor más real de esas aportaciones en especie, y que en materia fiscal, ¿cómo lo vamos a vincular? No te olvides, artículo 14, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. A ver, déjame lo corroboro. Aquí con el Código Fiscal de la Federación en la mano, tenemos el artículo. En efecto, artículo 14, fracción tercera dice, se entiende por enajenación de bienes la aportación a una sociedad o asociación. ¿Qué es lo que están haciendo los socios o integrantes de esta persona moral? No puedes decir, oye, es que la aportación otra vez de esta computadora que en el mercado vale 10,000 pesos, le voy a dar un valor de 1,000,000. No, tiene que ser el valor razonable de acuerdo al postulado de valuación. Ahora sí,
Entramos con el tema de las aportaciones para futuros aumentos de capital señalados en el párrafo 42.4.1 de la NIF C11 Capital Contable, del cual voy a permitir hacer una lectura con los énfasis correspondientes y nuevamente si tuvieras alguna duda, algún comentario, por favor, estamos aquí pendientes para este tratamiento. Dice, en caso de que existan aportaciones para futuros aumentos de capital de la entidad, estas deben reconocerse en los estados financieros en un rubro por separado dentro del capital contribuido. O sea, no lo voy a considerar como capital social a pesar de que sea una aportación. La diferencia es que para futuros aumentos de capital, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos siguientes. En caso contrario, estas aportaciones deben formar parte del pasivo. Fíjate muy bien, si cumplen estas condiciones, forman parte de los estados financieros, capital contable, capital contribuido, pero por separado. Si falla alguna, simplemente se va al pasivo. A ver, tenemos a José Luis Sarmiento de San Jesús de las Casas. Saludos, amigo. Dice, debe existir una pericial de un valuador para efectos de valor razonable. Es correcto, José Luis, para darle otra vez el valor razonable a esa aportación. Cuando yo determino el valor nominal de las acciones, aquellas que tienen valor o teniéndolo el valor contable. Porque entonces, ¿qué es lo que quieren los accionistas? Que, por ejemplo, otra vez, este vale $1.000.000. ¿Qué le sucede a su acción? Incrementa el valor por cada una de ellas. Y al momento de la enajenación o de la reducción de capital, es en donde empiezan los problemas. Por ello, tiene que ser una evaluación razonable de la entidad económica con base a su capital contable. Bien, estábamos diciendo entonces que yo tengo aquí requisitos que debo de satisfacer para que esas aportaciones para futuros aumentos de capital formen parte del capital contable, sino en caso contrario se van al pasivo. ¿Y cuál es la importancia si al final, de acuerdo al postulado de dualidad económica, están en el origen de recursos, ya sea origen interno u origen externo? Externo pasivos, origen interno capital. Sí, pero al momento de realizar las razones financieras, bueno, yo ahí puedo tener algunas implicaciones, pero veamos estos requisitos. Primero, debe de existir un compromiso establecido mediante resolución en la asamblea de socios o propietarios de que esas aportaciones se aplicarán para aumentos de capital en el futuro. Primer requisito dentro del primero, valga, que se debe de establecer en una asamblea general de accionistas y señalar expresamente que tendrán el carácter de aportación para futuros aumentos de capital. Por lo tanto, para que califique como capital, no debe estar permitida su devolución antes de su capitalización. ¿A qué se refiere? Que se convierte en capital social. Yo puedo tener, a ver si lo puedo hacer gráficamente, 70,000 de capital social y 30,000 para aportaciones de futuros aumentos de capital. Tengo la asamblea, tengo el acta de asamblea. He manifestado expresamente de que esos 30,000, que son aportaciones para futuros aumentos de capital, en su momento se convertirán en capital social, en aportaciones. Pero pensemos que esta asamblea se lleva a cabo en el 2017, en agosto. Y en noviembre, el accionista me dice, ¿sabes qué? Quiero que me regreses esa aportación de 30,000 pesos que hice. Espérame, en el momento en el que se regresa, ¿sí? No puede ser considerado entonces como capital, se convertiría en una deuda. Continuamos. Segundo, se debe de especificar un número fijo de acciones para el intercambio de un monto fijo aportado, ya que de esa manera quien efectúa la aportación está ya expuesto a los riesgos y beneficios de la entidad. Si estos 30,000 pesos manifestados en asamblea de accionistas se ha dicho que se utilizarán para aportaciones para futuros aumentos de capital, debo de decir, 30,000 pesos corresponden a 30 acciones con valor de 1,000 pesos cada una de ellas. Si no, no es capital contable, no es capital contribuido separado, y entonces
lo considero un pasivo. Y, inciso C, no deben tener un rendimiento fijo en tanto se capitalizan. Y D, como no tendrá carácter reembolsable, deben quedar reconocidas en la unidad funcional de la entidad. Al decir que serán los 30,000 pesos, a que será 30 acciones por un valor de 1,000 pesos cada una de ellas, en fin. Esto es muy importante que lo consideremos porque ¿cómo están nuestras entidades económicas hoy para efectos contables y cómo están las personas morales para efectos fiscales? Veamos qué dice el párrafo 42.4.2. En caso de que existan aportaciones para futuros aumentos de capital o un acuerdo de pago basados en acciones para la compra de bienes y servicios, dicho incremento calificará como capital si el número de las acciones a entregar es fijo, a cambio de un bien o servicio predeterminado por un monto fijo en moneda nacional. Una regla que se está estableciendo para el pago o la capitalización de estas aportaciones en pagos para acciones por los cuales yo vaya a comprar bien o vaya a adquirir algún servicio. ¿Hace aquí alguna duda, algún comentario, estimados amigos? Estamos platicando acerca del tratamiento contable y el tratamiento fiscal de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las normas de presentación? Bien, las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas, el componente de capital de las obligaciones convertibles en acciones y otros instrumentos financieros que en sustancia económica son de capital, que cumplan con los requisitos para considerarse como capital contable, los 4 que vimos, deben presentarse en un rubro de capital contribuido por separado del capital social. Ya dijimos, si no ocurren los 4 requisitos vistos y comentados en el párrafo 42.4.1, acá lo voy a subrayar, estas aportaciones deben formar parte del pasivo. Y si forman parte del pasivo, no quiero imaginar cuál será el tratamiento que tendremos en materia fiscal. Es lo que ya en breve también vamos a platicar. Normas de revelación. Una entidad económica debe revelar la siguiente información. Párrafo 60.1 inciso P. Las aportaciones para futuros aumentos de capital, indicando sus principales características, incluyendo el número de acciones a emitir para su conversión al capital social. Yo te quisiera preguntar, ¿lo estamos haciendo, estimados amigos que nos acompañan en esta sala virtual de la NAFNET? ¿Cómo lo estamos reflejando? ¿Cómo lo estamos manifestando? Porque si no, imagínate el caso de que la autoridad fiscal, al momento de revisar nuestra contabilidad para efectos fiscales, de acuerdo al anexo 24, nos diga, oye, ¿tienes capital contribuido? ¿Tienes aportaciones para futuros aumentos de capital? Por favor, demuéstrame que forma parte del capital social y no es un pasivo. Porque, ¿qué sucede si no es capital social? En pasivo puedo considerar un ingreso. En pasivo se puede considerar ajuste a la inflación acumulada. En pasivo, en caso de la devolución, se va a considerar como un reembolso de capital. Por ello, es muy importante que tú y yo tengamos a bien considerar estas formalidades partiendo desde el aspecto contable, desde el aspecto fiscal para estos efectos. José Luis, acta de asamblea, así es correcto, estimado amigo. Tiene que referirse en ese documento para que, bueno, es uno. Voy a revisar tantito para recapitularlos. Revisa tu contabilidad electrónica, revisa tu contabilidad para efectos financieros, el acta de asamblea, la número de acciones de intercambio de impuestos y aportaciones, no debe tener rendimiento y no serán reembolsables. Deben tener un valor en moneda nacional. Bien, ¿qué sucede ahora con los efectos fiscales?
El artículo 16 de la Ley de Impuesto de la Renta establece que son acumulables los ingresos en efectivo, en bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo. Sin embargo, tú recordarás que para efectos fiscales no hay una definición explícita y sobre todo precisa que nos diga qué es un ingreso. No obstante, en tesis del tribunal se ha establecido que el ingreso se puede manifestar de diferentes maneras. Una de ellas es efectivo, en bienes, servicios, crédito, por rentas, por denominación, entre otros. Pero al final resume que el ingreso es toda modificación positiva del patrimonio. Y cuando tú y yo tratamos de esquematizar el patrimonio para analizar este concepto del ingreso, bueno, aquí te voy a hacer un pequeño cuadro, perdón, aquí se fue, es este, un pequeño cuadro del concepto o de la figura de balance general. Aquí tengo activo, aquí tengo el pasivo, aquí tengo el capital, donde está entonces el patrimonio, aquí, en el capital contable. Si hay una incidencia de incremento de activos o decremento de pasivos que inciden en el capital, tengo un ingreso. Cargo a bancos y abono a qué? Abono al capital, abono, perdón, aportación por futuro del capital, abono al pasivo, todo. Porque esto podría establecerse entonces que está configurando al ingreso. Sin embargo, esto es para efectos fiscales. Tendríamos que ver ahora la NIF B3 para ver la aplicación del concepto de ingreso. Luego, el mismo artículo 16 nos está diciendo que no se consideran ingresos, en su párrafo segundo, artículo 16, para los efectos de este título no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por las primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el medio de participación, ni los que obtengan como motivo de la valoración de efectivos y de su capital. En ningún momento mencionó que no es ingreso la aportación para futuros aumentos de capital. Una cosa es el aspecto contable financiero y otra muy distinta, el efecto fiscal. Por ello, mira aquí qué vamos a tener, cómo lo vamos a poder justificar cuando estamos cumpliendo con la obligación del envío de la contabilidad electrónica. Por otra parte, el artículo 18, fracción 11ª de la ley, nos establece que se consideran otros ingresos acumulables. Nos dice, a ver, ¿dónde dice 18? Dice, para los efectos de este título se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes, fracción 11ª. Las cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 pesos cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción 16ª de esta ley, y nos establece una obligación. Dice, artículo 76, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. Fracción 16ª, informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el servicio de administración tributaria mediante reglas de orden general de los préstamos, de las aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo, en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a aquel en el que se reciban las cantidades correspondientes. Habla solamente en efectivo. Y bueno, aquí tendríamos que estar analizando, tendríamos que estar considerando el alcance nuevamente que tiene esta disposición, porque nos está obligando solamente a las aportaciones para futuros aumentos de capital realizada en efectivo. Y muchos van a decir, oye, pero pues entonces hacemos, por ejemplo, una aportación de 300,000
otra de 400,000 pesos y no va superando los 600,000 pesos. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el artículo 113 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Cuando nos dice, para efectos del artículo 76, fracción 16 de la ley, en el caso de que las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en 2 o más pagos, los contribuyentes presentarán información dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la última cantidad por la que se suma los 600,000 pesos en efectivo en moneda nacional o extranjera. Y mira, porque es una estrategia que algunos idearon, el hecho de considerar solamente una exhibición, pero no con este artículo 113 del nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, estimados amigos que nos acompañan en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC? Bueno, vamos a continuar. Aquí estoy revisando. Parece que todo bien. Otro de los conceptos que vale la pena que consideremos es el del ajuste anual por inflación. Situado en el artículo 46 de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo 44 nos dice cómo se determina el saldo promedio de los créditos, de las deudas, y en específico, nuevamente, el artículo 46 nos dice, para los efectos del artículo 44 de esa ley, se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras, las derivadas de contratos de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción novena del artículo 20 de la misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último día del periodo a que correspondan y hasta el día en el que deban de pagarse. Y mira cómo el 46 me está diciendo que para efectos fiscales, para efectos del ajuste anual por inflación, acumulable o deducible, las aportaciones para futuros aumentos de capital se consideran dentro de las deudas. Y si bien es cierto, esto genera una diferencia, porque la ley no está distinguiendo si se considera para efectos de capital contable o para efectos del pasivo. Solamente por tener el concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital es una deuda. Sin embargo, ahí la importancia de las formalidades que estableció la NIF C11 al decirnos y al delimitarnos, si tienes el acta de asamblea, si les das un valor en acciones, perdóname, pero este no tiene el carácter de una obligación pendiente de numerario, ¿no? Porque no se lo voy a devolver al accionista, no se lo voy a devolver al socio, sino que va a formar parte en algún momento del capital social. Por ello, esta formalidad. Dice José Luis, si es en efectivo, la aportación es solo cuando no se cumplen los requisitos y se registra como pasivo, ¿verdad? Así es, que supere 600,000 pesos, exactamente, y no se cumpla con las formalidades. En mi opinión, de cumplirse la formalidad y darse en efectivo, sí sugiero que se presente el aviso, ¿sí? Para cumplir la formalidad y evitar que la autoridad presuma que son ingresos por depósitos bancarios, ¿vale? ¿Qué más tenemos por acá? Un posible efecto también en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, porque entonces yo puedo considerar ahí un crédito recibido si no cumplo con los umbrales de presentación y tener una multa de 800,000 a 5.202.000 pesos en caso de que no presente los avisos de esta ley. ¿Qué sucede? Si bien es cierto, yo tengo por ahí este tratamiento de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Si no cumplimos las formalidades, ya dijimos que es pasivo, se retira, no hay problema. Pero ¿qué sucede si cumplo con las formalidades de la Asamblea de Accionistas y forman parte del capital contribuido, separado del capital social? Bueno, en ese momento
Yo tendría que estar hablando ahora de la NIF C11 42.10, en su párrafo 42.10.1, cuando nos dice: el reembolso de capital contribuido consiste en entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir las acciones, el cual debe reconocerse disminuyendo el capital contribuido. Si el monto excede al valor contable de las acciones, dicho exceso debe disminuirse de las utilidades acumuladas. Luego, mira aquí el asiento contable que estás haciendo en el caso de la reducción del capital. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tienes capital social, tienes aportaciones para futuros aumentos de capital que cumplieron con formalidades? ¿Sí? ¿Reduces el capital o lo reembolsas hasta tu monto? Tendría que ser hasta el monto de ese capital, si no, como utilidades. ¿Pero qué pasa con la CUCA? Bueno, con la CUCA, recordemos que en el caso del reembolso tendría que estar viendo hasta cuánto de ese capital contable ya pagó el impuesto sobre la renta, con base al artículo 78, fracción primera, para después observar, para sobre todo verificar en la fracción segunda, cuánto de ese capital que está disminuyendo representa utilidades. Es un procedimiento que ya podremos ver en otra ocasión o en otra oportunidad. ¿Qué pasa para efectos de la contabilidad electrónica? Bueno, acá hay dos alternativas: si es deuda o si es capital. Si es deuda porque no cumplió con las formalidades, lo vamos a asignar en el dígito 205, subdígito o código de valor 205.01 a acreedores de un corto plazo y socios, accionistas o representante legal. Y en caso de que formen parte de ese capital social, del capital contribuido, perdón, me voy al código de Ecuador 300 al 301, 301.03 relativo a aportaciones para futuros aumentos de capital. Estimados amigos, a grandes rasgos, este es el tratamiento de las aportaciones para futuros aumentos de capital. No sé si hubiera alguna duda, algún comentario del efecto contable, del efecto fiscal. Por favor, estamos aquí a sus órdenes, en lo que se les ofrezca, sino para dar finalizada esta sesión de la hora del taxista en la ANARFINET. A ver, parece que todo está tranquilo, parece que todo está confuso. Dice Roberto, como quien dice, estimado Mario, para que la partida sea efectivamente considerada como aportación para futuros fondos de capital, conforme a las NIF, se requieren prácticamente las mismas formalidades. Así es, estimado Roberto. Para el caso de alguna contingencia con la autoridad fiscal, bueno, lo podamos desvirtuar. Mira, aquí la NIF me está representando esta formalidad, la asamblea, a cuántas acciones representa y lo que vimos en los 4 puntos anteriores. Silvia Rosario, Ciudad de México, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, si no hubiera alguna duda o comentario, bueno, pues les quiero agradecer por el favor de atención. Estamos transmitiendo desde el Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, el ICAEFI. Cualquier duda, cualquier comentario, aquí están los datos de contacto en nuestra página de internet, donde tenemos cursos presenciales en Tapachula, Chiapas, y los cursos en línea, igual lo pueden visualizar en nuestro correo electrónico icaefi@gmail.com. Nuestra fanpage, nos pueden buscar como ICAEFI. El día jueves tendremos ahí un Facebook Live acerca del IEPS, un curso especial sobre producción y servicios, y en Twitter también nos puede acompañar. Linda de Tuxtepec, Oaxaca, ¿puede proporcionarnos el material? Claro que sí, Linda. Ahorita lo voy a subir y por favor lo voy a tener ahí en la página del ICAEFI, en la fanpage. Lo ponen facebook.com/ICAEFI. Miguel Padrón, es excelente un curso de régimen de coordinados. Bueno, Miguel, y si no tienen alguna objeción, estimados amigos, ¿qué les parece el siguiente martes, para los interesados, claro, y por cultura general, hablamos de los aspectos generales de los coordinados y ya luego programamos el curso? Vemos aspectos muy específicos y bueno, para entrar en materia. ¿Vale? Entonces, Julio Chiapas, interesante, al contrario, gracias por estar con nosotros. Bien, entonces el material lo voy a subir en la fanpage de ICAEFI, aquí, facebook.com/ICAEFI. Bueno, pues
No habiendo algo más que agregar, estoy a sus órdenes y les deseo una, pero muy excelente tarde. Su servidor y amigo Mario Orlando Beltrán López, desde la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta pronto.